Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Agradecer a Lorena Giocasta, que es la directora de este centro, y de Ana Maya, Espacio Consciente, y darle las gracias por permitirme invitarme a esta conferencia conjunta. Muy bien, hemos elegido este tema, la ansiedad y flores de Bach. ¿Por qué? Porque hay, bueno, tenemos muchos frentes abiertos, muchas preocupaciones, el motor generador de la ansiedad que se activa, empieza a hacer de las suyas. Nosotros, igual que los animales, tenemos un cerebro reptiliano, por lo tanto este se activa cuando estamos en peligro, ¿de acuerdo? Y el día a día, la incertidumbre a todos los niveles, nivel político, las penurias económicas, el si se llegará a final de mes, la necesidad de dar cobertura a los míos, etcétera, etcétera, pues hace que estemos en alerta constante, y después esto tenga un peaje biológico, se mueve la biología y aparece lo que denominamos la enfermedad, ¿de acuerdo? Intentar equilibrar la mente, intentar promover nuestro bienestar y intentar escucharnos, intentar darnos tiempo nosotros, ¿no? Cosa que hoy no encontramos. Es un factor que se nos escapa de las manos, el tiempo. Parece que va más deprisa. Intentar dedicarnos a nosotros, escucharnos, mirar qué nos dicen los otros, ¿no? Pues bueno, esto es algo que no destinamos para nosotros mismos, como los paseos en el campo, el estar en más contacto con los animales, bueno, diferentes estrategias para poder llegar a este bienestar, ¿no? Y no sufrir estos estados de ansiedad que vienen ocurriendo, pues bueno, están a la vuelta de la esquina. Muy bien, la ansiedad, que puede ser un estado transitorio, un estado adaptativo, pero que muchas veces pues puede, como os explicará Lorena, subir de intensidad, y entonces pues es cuando aquí viene el problema, ¿no? Pues la ansiedad es un estado mental que nos genera una gran inquietud, ya lo sabemos. Ahora veremos que podemos sentir este desasosiego y demás. Hoy en día tenemos muchos frentes abiertos, como hemos dicho, situaciones económicas, el ritmo de cada día, ¿no? Demandas externas a corto plazo, lo quiero para mañana, un cambio radical. Muchas veces necesitamos el control de nuestra situación, ¿no? Necesitamos el control de nuestras acciones, y cualquier cambio radical en nuestra vida privada, la empresa y demás, pues nos coloca en tesituras que, bueno, vuelve otra vez a activarse esta parte reptiliana de que estamos en peligro, y aparece la ansiedad, evidentemente. Muy bien, es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro. Es una respuesta adaptativa que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Claro que sí, es importante, porque si no existiera el miedo, la emoción primaria, una de las emociones primarias, pues bueno, no podríamos huir de una situación, o como mínimo elegir un plan, la huida o el ataque, hacernos el muerto, o la manipulación, 4 estrategias para salvar la vida. Tienen una función muy importante relacionada con la supervivencia. No podemos hablar de ansiedad sin ponerle delante la palabra, muchas veces, miedo. Miedo. La conferencia está también asociada a las flores de Bach o la terapia floral, que hablaremos después. Para el Dr. Bach y otros sabios que le precedían, lo que llamamos enfermedad es la fase terminal de un desorden mucho más profundo. Detrás de esta persona que sufre, o que está enferma, o que presenta ansiedad, o que presenta angustia, o que presenta cualquier síntoma, hay un desorden, hay un conflicto, presenta un conflicto que la persona lo ha llevado a presentar altos niveles de estrés, pero altos, prolongados en el tiempo, lo que hace que el cerebro se alerte, y la función del cerebro no es más que salvarnos la vida. Cuando el cerebro detecta estos niveles de estrés tan altos y prolongados, es día a día, día tras día, empieza a mover nuestra biología para intentar salvarnos la vida. Como decía Bach, es evidente que si queremos que un tratamiento sea totalmente eficaz, no podemos tratar únicamente los síntomas sin remontarnos a la causa fundamental,
de dicha enfermedad a fin de eliminarla. Es decir, toda enfermedad tiene una causa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy en día sabemos que una migraña y un cáncer puede ser el mismo conflicto, un tipo de conflicto determinado. Lo que va a variar entre que tengamos una migraña y quizás un cáncer es la intensidad en que vivamos esa situación y el tiempo que estemos prolongando estos niveles de estrés, el tiempo que mantengamos estos niveles tan altos de estrés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ansiedad es una invitación también, es una invitación a que paremos atención, como decía Bach, que está fallando en nuestra vida, en el día a día. Algo está fallando, ¿eh? Es interesante ver, ¿no? Pararnos a pensar y observar, ¿no? Para ver qué está fallando a nuestro alrededor, cómo nos ven los demás y bueno, y poder intentar pues cambiar o cambiar la manera de ver las cosas, ¿no? y poder intentar pues, escucharnos más, ¿no? Que es lo que vemos que hace falta. Muy bien, pues como ya ha introducido Enric, hay diferentes niveles, digamos, de intensidad, ¿no? Diferente forma de vivir la ansiedad también, porque somos todos diferentes y todos tenemos una sensibilidad distinta, con lo cual cuando vivimos un conflicto, el que sea, cada uno tiene su manera personal y su sensibilidad para desarrollar y vivir este conflicto, con lo cual tendremos diferentes síntomas a la vez y pasaremos de un estadio de ansiedad a un estadio de angustia según la intensidad de este conflicto, ¿no? Y de estos síntomas también. Entonces hablamos de ansiedad más leve, más generalizada, cuando estamos hablando de agitación, inquietud, de un estadio así de nerviosismo generalizado, del no poder quedarnos quietos, tenemos que hacer siempre cosas, tenemos que estar ocupados y estamos siempre con una preocupación creciente, y este tipo de comportamiento, de actitud, puede llevarnos a diferentes síntomas físicos o psicológicos o emocionales, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos siempre agitados, en tensión, tenemos seguramente dolores musculares porque los músculos se tensan y no acabamos de relajarnos, o podemos tener dificultad para dormir, trastornos del sueño, pesadillas o insomnio, ¿no? En casos más intensos. También puede ser que aparezcan migrañas o dolores de cabeza en general. ¿Por qué? Porque cuando estamos constantemente con ese ruido mental, sea cual sea el problema que nos preocupa, tenemos un excesivo trabajo mental. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro cuerpo energético toda la energía se concentra en nuestra cabeza arriba, y entonces pues va a crear un conflicto físico también, ¿no? Y esa energía nos va a causar dolores de cabeza o migraña en casos más concretos, más fuertes, ¿no? También vivimos mucho la impaciencia cuando estamos en estos estadios, ¿no? Sobre todo si somos personas muy exigentes, personas que lo quieren hacer todo rápido y bien, que esté hecho como yo diga. Y es un alto nivel de autoexigencia, ¿no? En estos casos. Entonces también somos personas impacientes, somos rápidas, somos así. Estos nervios se manifiestan, ¿no? En esa necesidad de tenerlo todo hecho ya, como decía Enric, lo quiero para mañana, ¿no? Pero muchas veces somos nosotros mismos que nos exigimos, exacto, para ayer. Somos nosotros mismos que nos exigimos tanto, ¿no? Sin que haga falta que alguien lo exija. Por ejemplo, a veces sucede en el trabajo, pero muchas veces no tenemos ninguna persona que nos obligue y sin embargo estamos ahí machacándonos, ¿no?
Y en estos casos, cuando hablamos de una ansiedad así más leve, más generalizada, estamos hablando de algunas flores, como por ejemplo Agrimony, que trabaja la ansiedad en general. Hablamos del Impatiens, como he dicho antes, cuando tenemos impaciencia, del Elm, que es el olmo, cuando nos vemos desbordados por ese estrés, por esa necesidad de hacerlo todo y hacerlo bien, ¿no? Esa excesiva responsabilidad, sobre todo con cuestiones, por ejemplo, que incumben la familia, las responsabilidades familiares o el trabajo, ¿no? Y hablamos de Mimulus también, hablando de los miedos, porque Mimulus es una esencia que equilibra los miedos de origen conocido. Entonces todos aquellos miedos que, por ejemplo, siguiendo hablando todavía de esto, podemos decir: tengo miedo de que no me vaya bien en el trabajo porque tengo que hacer muchas cosas y entonces el jefe me pretende mucho y no soy capaz, no llego, no voy, ¿no? Cosas así. O tengo miedo de que me despidan del trabajo, o tengo miedo de no encontrarlo porque hay crisis, ¿no? Por ejemplo, y eso me puede generar una ansiedad. Y finalmente hablamos de rescate, el Rescue Remedy, que es el rescate en castellano, que es, digamos, la esencia que generalmente es la más utilizada en casos de ansiedad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos a pedir esta esencia, esa flor, en un herbolario o en una farmacia porque tenemos ansiedad y nos han hablado de ella, o vamos y decimos tengo ansiedad, ¿qué me puedo tomar?, muchas veces nos aconsejan rescate, ¿no? Que va muy bien para ocasiones puntuales, situaciones en las cuales necesitamos un remedio ya, como dice la palabra misma, ¿no? Que me rescate de esta situación de agobio, de estrés que estoy viviendo por un acontecimiento puntual, ¿no? Algo más concreto. En cambio, lo que normalmente se suele hacer con el rescate es hacer una cura de rescate, ¿no? O sea, tomarlo durante un tiempo como un remedio más constante, ¿no? Y en estos casos nosotros, ¿no?, lo que opinamos y aconsejamos es que el rescate es más bien y más efectivo utilizado en situaciones puntuales en lugar de utilizarlo como una cura duradera, ¿no?, durante un tiempo. Por ejemplo, será difícil que solucionemos definitivamente la ansiedad si tomamos durante 2 meses el rescate. Seguramente nos ayudará en aliviar un poquito los síntomas, nos ayudará a dormir mejor o a estar un poquito más tranquilos, pero a la que lo dejemos estaremos igual. Imaginaros una persona que tiene un conflicto de abandono o un conflicto de lejanía-cercanía, que pide más, ¿no?, atención respecto a su pareja, y toma el rescate. Pues bueno, lo que va a hacer el rescate es no cubrir estas demandas que la persona a nivel floral pide, ¿no? Faltan flores, ¿eh? El rescate lo que va a hacer es como se compone de una fórmula de 5 de las 38 flores, va a intentar equilibrar la persona, rescatarla de esa situación puntual, pero lo que no va a hacer es trabajar ese aspecto, el abandono, ¿no? Eso lo va a hacer, pues, como os dirá ahora Lorena, el hacer terapia floral, el hablar con alguien, el poder tener un espacio para poder hablar de esto. Y quizás se necesitarán más flores, evidentemente quizás no, seguro se necesitarán más flores que cubran este aspecto de necesidad de más cercanía respecto al otro, ¿no? Exacto. La diferencia entre ansiedad y angustia y de cómo podemos pasar de un estadio de ansiedad leve a un estadio de angustia extrema, ¿no? Dijimos que estábamos hablando del tema de la intensidad, que estamos hablando de una diferencia de intensidad, de cómo la persona vive una determinada situación que le provoca estrés y ansiedad, y de la intensidad de sus síntomas también, ¿no? Definimos ansiedad o angustia según los síntomas que aparezcan, ¿no? Y decíamos entonces que en un estado de ansiedad leve
pueden aparecer una agitación, una inquietud, una preocupación, impaciencia, mucho trabajo mental, reiteración mental, ¿no? Mientras que cuando estos síntomas se hacen más intensos, más contundentes, digamos, y más difíciles de poder gestionar, es cuando aparece la angustia realmente, ¿no? Cuando una persona llega a no poder, realmente sucede cuando no es capaz de gestionar la ansiedad y el estrés que tiene, y esto hace que aumenten tanto que aparezcan y se transformen en otros síntomas, ¿no? Entonces la persona se puede sentir desprotegida, desamparada y entra en un estadio de desesperación total. Y aquí es cuando la persona no puede gestionar más su vida y hasta llega a pensar: no puedo más, no aguanto más, me estoy yendo, o se me va la olla, ¿no? Es como pierdo el centro, ¿no? El equilibrio. Y es cuando normalmente aquí aparecen los ataques de ansiedad o los ataques de pánico. ¿Qué sucede en estos casos? En los ataques de pánico y de ansiedad, obviamente el protagonista es el miedo y el descontrol. ¿Por qué? Porque en estos casos la persona completamente pierde totalmente la capacidad de control de su cuerpo, de su mente y de sus emociones, ¿no? Muchas veces puede pasar dos cosas: o que se esté dando cuenta de tener un ataque de ansiedad si es algo que le acompaña desde hace mucho, o bien que no tenga ni idea de lo que le está sucediendo, y en estos casos es peor todavía porque subentra el miedo a ¿qué me está pasando? O sea, el miedo al descontrol, ¿no? Total. Pero aún así, aunque una persona sea más familiarizada con este tipo de trastorno y estos ataques, igualmente cuando los vive, no sé si alguno de vosotros los ha vivido, normalmente en ansiedad mucha gente los experimenta, normalmente la persona vive un miedo brutal a morirse, ¿no? No sé qué me está pasando, no sé a qué tengo miedo, pero sé que me voy a morir, ¿no? Esta es la sensación, y no se tiene absolutamente una esperanza, como algo a que agarrarse, ¿no? Para decir, bueno, si hago esto me siento más tranquilo. No, hay un descontrol total y completo. Y en estos casos entonces hablamos más de algunas esencias más adecuadas, como hablamos antes, respeto a rescate, ¿no? Que son, por ejemplo, el sweet chestnut, el castaño dulce y el cherry plum, que son dos esencias que trabajan mucho más en profundidad este miedo al descontrol y esta desesperación del no puedo más, y hasta llegar a pensamientos de suicidio, cosas así más graves, ¿no? Y fuertes, por ejemplo, en fuertes depresiones, ¿no? Vemos que muchas veces necesitamos un sweet chestnut, y junto también con otras esencias, por supuesto, ¿no? Porque como hablábamos antes de rescate, y así también para las personas que han llegado después me engancho, hablamos del tema de que no siempre es efectivo y bueno hacer una cura solo con rescate. Para poder tener una solución efectiva con flores de Bach hay que trabajarlas en conjunto, ¿no? Como decía Enrique, faltan flores, ¿no? Cuando tomamos solo el rescate, porque hay que hacer una mezcla que equilibre y trabaje los diferentes estados emocionales que tenemos, porque en un estado de ansiedad y tan diferentes como pueden ser estos estados de ánimo que cada uno experimenta, tenemos muchas emociones, muchos sentimientos y muchas cosas que trabajar, ¿no? Entonces es bueno hacer una distinción entre el tomar flores y hacer terapia floral. ¿Qué quiere decir? Son dos formas de utilizar las esencias florales del Dr. Bach, y dos formas distintas de utilizar las esencias que también tienen efectos muy diferentes, ¿vale? En el caso de tomar flores, tomamos flores de Bach cuando las utilizamos de una forma puntual, concreta, para poder equilibrar un determinado estado. Ahora mismo me siento así, o mira, tengo miedo porque mañana tengo una entrevista de trabajo, me voy a tomar unas florecitas, así me tranquilizarán, o me ha pasado algo, o tengo una cirugía
cirugía o una intervención o he sido madre, ¿no? Determinados momentos importantes en los cuales sentimos que necesitamos una ayuda, ¿no? De este, como ponemos aquí, este botiquín floral, ¿no? Como que sabemos que tenemos a disposición determinadas esencias, cada una trabaja algo y las podemos utilizar así puntualmente, ¿no? Para hacer un autotratamiento una vez las conocemos, ¿no? Pero en este caso hay que tomar en cuenta que cuando tomamos flores de esta manera, que también va muy bien, tenemos que ser conscientes de que no estamos trabajando con un acompañamiento terapéutico. Cuando vamos, por ejemplo, a la farmacia o al herbolario a pedir flores porque me pasa esto, necesito algo, dame algo, es un tomar flores sin un adecuado acompañamiento emocional, en donde vamos a explorar un poquito más en profundidad por qué estás así. Ok, tienes ese acontecimiento en tu vida, pero tú lo estás viviendo de una forma bien concreta, entonces podríamos allí profundizar un poquito más en cuál es tu actual situación emocional, ¿no? Tu estado de ánimo actual, y trabajarlo un poquito más en profundidad, cosa que no se hace con una toma de flores normal, sí se hace con una terapia floral, que es algo mucho más profundo y más dirigido a analizar las causas de ese estado de ánimo en el cual nos encontramos, y además lo que hacemos es facilitar la expresión de estos sentimientos y estas emociones que nos están desestabilizando o desequilibrando, y lo que hacemos es preparar una mezcla, un preparado personalizado que nos ayude a equilibrar, a expresar y a sanar todo ese conjunto de emociones, ¿no? Y que determina finalmente nuestro estado psicoemocional. Y además es un acompañamiento terapéutico que puede ser un camino, ¿no? Un percurso de un determinado tiempo en el cual la persona no solo se está acompañando con las flores de Bach, sino también con el terapeuta, ¿no? Y un trabajo de psicoterapia, que podríamos decir, mucho más profundo, y pues eso es un trabajo más efectivo, más duradero, y posiblemente trabajamos cosas que puede que no vuelvan a ocurrir, a aparecer en un futuro en nuestra vida, ¿no? ¿Quieres añadir algo a esto? No sé. Bueno, que es muy importante educar de alguna manera, o que se sepa esta gran diferencia entre tomar algo o ser acompañado en un espacio terapéutico adecuado, donde esté yo y el otro que me acompaña, ¿no? El otro que me permite en una hora y media, o en una hora y cuarto, pues poder indagar, poder profundizar en mi historia, en lo que traigo, ¿no? Porque cada vez pues se abusa más en el autotratamiento, muchas veces intentando pues trabajar un aspecto de mi personalidad que desconozco, o se abusa mucho de flores tipo herbolario. No, estoy un poco nerviosa. Bueno, claro, la persona que está nerviosa, la persona que está ansiosa, detrás hay que trabajar algún aspecto, ¿no? Hay que trabajar algo que está entrando en conflicto. Y a veces pues puede ocurrir algo, ¿no? Uy, este tratamiento no me ha ido bien, claro, pero a ver cómo has sido acompañado. Eso suele pasar. Y bueno, para nosotros es importante. Ay, no me hizo nada esta terapia, no únicamente las flores, otra cosa, ¿no? También, bueno, pues, como te las dieron, destinaron un tiempo a la escucha activa. Hoy en día no encuentras espacios para que te escuchen, ¿no? La gente no hay acompañamientos, la gente está muy autocentrada y es más difícil, no que no lo hay. Es más difícil que encuentres a alguien que te acompañe, que te escuche, no que te oiga, que te escuche y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, los espacios terapéuticos para hacer un trabajo determinado es más interesante que el tomar únicamente las flores o otro remedio o otra herramienta terapéutica. También porque la persona muchas veces es eso lo que necesita en primer lugar, ¿no? Expresarse, sacar lo que tiene, no únicamente tomar algo que lo equilibre, sino también, oye, quiero
hablarlo esto, ¿no? Quiero simplemente sacarlo fuera, o ¿no? Por eso es distinto. Bien, nosotros tenemos capas subyacentes, ¿no? Emociones subyacentes, como un iceberg, que presenta un estado determinado en la parte superior y en la parte inferior del mar otro, ¿no? Pues bueno, nos presentamos muchas veces con emociones secundarias, porque o bien desconocemos muchas emociones por las que, y sentimientos por los que estamos pasando, o bien porque no está políticamente aprobado pues que chille, tenga rabia, porque educacionalmente pues no, eres una mujer y no puedes chillar, no puedes, ¿no? Esto que educacionalmente pues cada vez afortunadamente está ya más desapareciendo. O los hombres no lloran, o nos vamos poniendo capas. ¿Cómo los hombres no lloran? ¿Qué quiere decir que los hombres no lloran? Han de llorar y expresarse y poder ser acompañados en el duelo o en cualquier ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Y nos presentamos como un iceberg muchas veces, ¿no? Como, bueno, unas porque lo desconocemos y otras porque bueno, hay emociones ocultas que no me permito que sean descubiertas, ¿vale? Pero sí en un espacio adecuado pueden ser descubiertas. Otras emociones no son bien vistas, o otras las desconozco, Yo recuerdo, como bueno, siempre desde hace muchos años estoy vinculado al mundo de los animales. He participado en colaboraciones en diferentes protectoras de animales abandonados. Recuerdo en una que salía por la mañana y bueno, me entretuvieron un momento. Toma un café antes de sacar a pasear a estos dos perritos, y bueno, me los llevé por el bosque, y desgraciadamente en el bosque vi una imagen que no se la recomiendo a nadie, ¿no? De un perrito muerto, un perrito maltratado. Entonces yo lo tuve claro en ese momento, pedir ayuda terapéutica, ayuda terapéutica, como mínimo comunicarlo con alguien, porque hay personas que ni esto comunicarían. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No? Las emociones han de compartir, y muchas veces has de ser acompañado. Y esto decidí enseguida llamar por teléfono y una amiga mía que me acompañara, ¿no? Y que salía emociones, sí, muy primarias, pero que rabia, ira, una ira muy visceral, un descontrol emocional, malditos quienes sean, ¿no? Un animal indefenso, salían emociones, ¿de acuerdo? Emociones que podrían ser primarias o secundarias. Eran secundarias, porque la emoción primaria es la que te permite vencer a la enfermedad o sanar, o es la que muchas veces desconocemos, la primaria. A veces está escondida, y a veces no. Y bueno, la persona que me acompañaba en ese momento de dolor por ver ese animal, ¿no? Torturado, pues bueno, me dijo: Enrique, como me llevó primero al momento, ¿no? Al momento instante de ver esa situación, para poder acompañarme con aquellos estados que yo sentía, rabia, ira, pero hubo un momento, recordaré, que yo le dije: si no me hubiesen entretenido tomando un café antes de salir con los dos perros, y allá paró atención ella, porque ahí sospechó culpabilidad. Si a mí no me hubiesen entretenido con un café, me cago en la mar, igual hubiera llegado a tiempo o no. Entonces decidió investigar la culpabilidad de una persona que se encuentra un animal que no puede hacer nada, pero que piensa que podía haber hecho algo si hubiera llegado antes. Esa es la emoción que hubiese, ese es el sentimiento. Cuidado, porque es diferente la emoción y el sentimiento. La culpabilidad es un sentimiento. El miedo es una emoción, la rabia es una emoción. El sentimiento de culpabilidad es el que me hubiera podido llegar a enfermar sin yo saber que lo tenía. Era una emoción primaria que yo desconocía. Yo presentaba en este caso la secundaria, la parte superior del iceberg. Rabias y los cojos y
Eso sí, me hubieran dado flores para gestionar esto, pero no hubiera ido al meollo de la cuestión, a la parte inferior del iceberg o a la capa más subyacente de la cebolla. Somos capas de cebolla que a nivel, ¿no?, en el momento que nacemos nos vamos pues poniendo capas. Esto está bien, esto está mal, me han dicho que esto está mal, me han dicho que las cosas se han de hacer así, tápate la boca cuando salgas de aquí, esto. Vamos añadiendo capas. Claro. Entonces, con la terapia floral o con muchos tipos de terapia van saliendo capas emocionales que se han de gestionar. Eso el rescate no lo gestiona. Eso él toma estas flores, pero también va haciendo, claro que sí, hay personas que van a través del rescate van gestionando lo que tengan que gestionar. Quizás no estamos acostumbrados a la gestión emocional, ¿no? No nos enseñan a gestionar eso, entonces por eso necesitamos a alguien que nos acompañe en sacar lo que hay, porque sí, es difícil, ¿no? Sí, han sido modelos educacionales desde hace tiempo donde no está bien visto que, como os he dicho antes, que el hombre llore, que la mujer grite, no, de estos programas arcaicos instalados hemos de empezar a formatearlos, como diría un informático. Ya no es el momento de tirar de estos programas, ¿no? Y si uno llora, llora, claro que sí, y el otro acompañarlo, y si uno chilla, chilla, porque hemos de destapar la válvula de la olla express. Tenemos que drenar, no sabemos drenar. Yo que estoy más ligado al mundo de los animales, ellos muchas veces tienen también que drenar, pero bueno, a veces lo hacen de manera natural, se sacuden, bostezan y demás, empiezan a olisquear el suelo para drenar, para levantar la válvula de la olla a presión. Entonces se hace desensibilización, de estrés, que llamamos, reducción de estrés, pero nosotros a veces no sabemos hacer esta reducción de estrés. La hacemos con ayudas externas que no son las adecuadas. Una cervecita, me pongo el Sálvame Deluxe, o me fumo, o un porrito, o estoy ocupado, o como. La ansiedad por los alimentos también, ¿de acuerdo? O voy colgando cuadros, o voy haciendo cosas. No, realmente a veces nos cuesta, pues bueno, aventurarnos en un viaje que se llama terapia, en este caso pues terapia floral o terapia pues, igual, donde, bueno, pues un viaje, claro, es algo vivencial, es un modelo vivencial que podemos tener en un espacio terapéutico, en una entrevista, con alguien que nos acompañe, también en los cursos, también, al ver y al escuchar las flores de Bach, pues muchas veces, pues bueno, ves a veces los alumnos cómo han entrado en octubre y cómo acaban en junio, ¿no? Es diferente porque pueden ver esta definición de las flores no de manera estática como en un libro, sino de una manera dinámica, cómo se hablan de territorios, el aspecto psicológico de cada flor, se ven reflejados, y bueno, pues también muchos se embarcan en un viaje que se puede llamar terapia con alguien, ¿no? Algún terapeuta o curso, o bueno, lo que le quieras llamar, cada uno se espabila como puede. Son formas distintas, ¿no?, de vivir las flores. Y muy bien. Y los cursos, bueno, yo soy alumna de Enric y he hecho todos sus cursos y efectivamente desde el primer día que empiezas hasta donde quieras llegar es una constante vivencia de tus emociones, porque al trabajar las flores sientes estos estados de ánimos, empiezas a hacer introspección, empiezas a relacionarlo con tu vida, y es una terapia en sí también el curso. Para mí por lo menos ha sido así, para mucha gente de nuestro curso ha sido así y lo comentamos. Es una forma de experimentar una terapia diferente, es como un acompañamiento diferente, además en grupo, que es muy interesante. Y no sé, es distinto. Las emociones las intentamos también mostrar a través de diferentes registros de películas, y bueno, pues muchas veces, pues, el otro día en una película que se llama Las Horas,
trata sobre la depresión, es una película para ver cuando uno está animado, desanimado no. Entonces es la película ideal para tirarte por la ventana. Las horas es dura, Y hay un momento que hay un poeta que le dice a su amiga, creo que solo estoy vivo para satisfacerte. La encara, cuando nos encaran, pues no nos gusta, ¿no? Pero bueno, solo los amigos nos pueden encarar. Y esto es importante, es interesante, un buen amigo. Y la encara, le dice que eso no me ha gustado, que eso no... Y empieza a tener signos de ansiedad, la ansiedad sube de nivel, ya se ahoga, aparece la angustia, se va ahogándose en el ascensor, de la ansiedad pasa a la angustia, aparecen síntomas neurovegetativos, sudoración en las manos, diarreas, pueden aparecer muchas cosas, el endocrino se mueve, ¿no? Ya lo sabéis, pues niveles de cortisol y demás. Y bueno, y una alumna decía, pues es que este hombre es un maleducado, ¿no? Digo, bueno, y ahí paramos la clase y es un modelo vivencial. Y de, ¿por qué? ¿Por qué este hombre es maleducado? ¿Por qué no se le puede decir a una amiga, a un amigo, ¿no? Y más cuando te estás muriendo, que creo que tú vives por mí, ¿no? Empieza a mirar por ti. Pues esto una alumna el otro día, yo no veo, ¿no?, bien que haya dicho esto. Se estaba definiendo como el personaje, ¿no? Por eso paras la clase y, bueno, y es un modelo vivencial. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el Preguntas. Si alguien tiene una pregunta que hable ahora. ¿De cursos o de terapia o de ansiedad en sí? Yo padezco mucho de ansiedad, pero en realidad, o sea, yo hice un año de curso de VAR, pero no sé... ¿Ha hecho el curso? Sí, he hecho un año entero, pero no sé cuándo tengo que cambiar las flores. Cuando tiene que cambiar, porque se toma siempre un preparado, siempre claro, está constantemente... Si yo me hago un preparado, en X tiempo yo tengo que cambiar, porque mi actitud también ha cambiado. Claro. Entonces hay que cambiarla, eso no lo sé. No sabe reconocer cuando cambia su estado de ánimo. Porque quizás esa es la parte que implica que cuando uno hace autotratamiento no se ve muchas cosas, ¿no? Y esa es la parte, digamos, que le falta al autotratamiento, que muchas veces yo no me veo tal como soy y los otros, ¿no? Yo le decía a mi mujer, yo soy el más tolerante del mundo. Dice, ¿tú tolerante? No nos vemos como somos. Afortunadamente los demás, gracias a los otros, nos hacen de espejo, pero es insuficiente. Nosotros nos vemos, como dice la psicología, en un espejo cognitivo, como estos espejos de los parques de atracciones, donde nos parecemos más delgados, más altos, más gordos, nos vemos así, no nos vemos como somos. Por lo tanto, ha de haber alguien que nos acompañe. El autotratamiento está muy bien para salir del paso. Es decir, pues bueno, me voy de viaje, es un viaje con un grupo organizado que no conozco, estará la persona que lo quiere organizar, que nos quiere llevar a comer y organizar el viaje, porque es la señora o el señor que nos quiere cuidar, pero es que yo soy una persona muy independiente y bueno, me voy a tomar flores para la paciencia, me voy a tomar flores para la intolerancia y para la adaptación al cambio, vale. O venga, que ahora voy al médico, voy a las exploraciones médicas y no lo paso muy bien, o un examen que implique, ¿no?, implique mucho para mí ese examen de acceso a, vale, o nervios delante de, todo esto implica el tirar mano del botiquín floral y el hacer un autotratamiento, sí, eso sí, pero a veces hay que ir más allá, dar el paso de decir, bueno, la necesidad de que me acompañe alguien, ¿no? Porque hay tantas cosas por las que podemos tener ansiedad, el mismo miedo a la muerte, el desconocimiento, ¿no?, a lo que hay después, eso hace que la persona conscientemente sabe que tenemos fecha de caducidad y dices, pues bueno, entonces la persona intenta vivir la vida con estímulos diferentes, ¿no? El fumar, y la persona no sabe el por qué tiene ansiedad, pero bueno, para eso pues bueno, está la consulta, el motivo de la consulta, el objetivo de trabajo,
Cuando pasamos consulta, pues lo primero que pedimos es, aparte del motivo de consulta, un objetivo claro de trabajo para esa hora o esa hora y cuarto o esa hora y media que destine esa persona, ese terapeuta, ese psicólogo, es quien sea. Entonces se necesita un objetivo de trabajo, porque imagínate que viene alguien que habla mucho y es de, pues bueno, nací, vi luz, me dieron un golpe y lloré. Bueno, vamos a estar 3 días en la consulta. Necesitamos un objetivo claro. Dice, quiero acercarme a mi hermano que hace años que no lo veo. Y esto me produce una cierta ansiedad al tener que agarrar el teléfono y que se ponga la pelandrusca de su mujer o se ponga el teléfono. ¿No? Empezamos por ahí. Poder acercarte a tu hermano. Y que sientes por qué te impide que te puedas acercar a tu hermano y llamarlo por teléfono. Vamos, ese es el objetivo de esa hora de trabajo, ¿no? O hora y cuarto, lo que destine cada uno, ¿no? Yo quería decir algo sobre esto porque pasa muchísimas veces que cuando se tiene ansiedad siempre se asocia a un acontecimiento que en realidad es muy superficial en la vida de una persona. Y lo digo porque aquí yo trabajo muchísimo con personas con ansiedad, hacemos talleres aquí de relajación y de tratamiento de la ansiedad, y lo que escucho muchísimo es, no, si yo tengo ansiedad porque es mi trabajo, porque me exigen mucho o porque no me gusta, o no, si a mí me pasa porque tengo 2 niños y no puedo. Siempre se asocia con mucha seguridad a veces a cosas concretas, pero luego lo que pasa haciendo la terapia, se hace un percurso, un camino de autoconocimiento, de introspección, que efectivamente vamos a descubrir que hay algo más detrás de esto y que simplemente ese acontecimiento, esa situación que está provocando la ansiedad no es nada más que una causa desencadenante, pero detrás hay mucho más que trabajar. Y a través del autoconocimiento es cuando crecemos, ¿no? Como personas. Es como hacer un viaje interior en donde empezamos a comprender cómo somos, a tomar conciencia de cómo somos, y eso nos hace crecer mucho y nos hace confrontarnos con la vida de una forma distinta y vivir la vida de una forma distinta, ¿no? Entonces por eso es un gran crecimiento y un gran trabajo cuando se hace un trabajo terapéutico, que sea en consulta o en cursos o en como uno quiera hacerlo. Es un trabajo muy profundo de crecimiento, ¿no? Porque nos comprendemos, nos entendemos y podemos avanzar mucho mejor, con más equilibrio y más tranquilidad, ¿no? Las flores de Bach son compatibles con cualquier medicamento y pueden ser tomadas por animales, bebés, mujeres embarazadas, personas mayores. Lo que sí ocurre es que sería fantástico, pero eso es viajar en el mundo del clematis que decimos en terapia floral, pero algún día pasará, es que se pudiese trabajar en sinergia, es decir, el psicólogo, el psiquiatra que sepa que la persona está tomando flores y ve que está mejorando y pueda pues reducir un poco las tomas. Trabajar en sinergia tanto en el mundo de las personas como de los animales, terapeutas, veterinarios, educadores caninos, siempre es mucho mejor. Pero después está la historia de los miedos, los egos y demás. La única contraindicación floral, sí que me gusta hablar a mí, es la que ha dicho antes del iceberg o de las capas subyacentes de la cebolla. ¿Qué puede ocurrir? Que al tomar flores o otra cosa, o ver una película de Bambi, si vamos todos a ver Bambi, es igual, se catalice. ¿Qué quiere decir catalizar? En el término de la química, catalizar es imprimir velocidad a un elemento que quieres que sobresalga por encima del otro, ¿no? Esa persona, en una capa emocional subyacente, escondida, está gestionando con las flores una determinada historia y puede salir otra emoción, y eso es muy positivo. Pero ¿qué ocurre? Ostras, ¿qué me has dado? Que no me pueden preguntar ahora ni la hora. Les digo que se compren un reloj que no vale tanto dinero. Perfecto, está saliendo rabia. Perfecto, esa persona quizá no sabía ni la que la tenía, y la rabia con el tiempo pues puede hacer malas pasadas. Esto es algo que quizás si no hacemos acompañamiento es difícil de gestionar después, ¿no? Si hablamos nos tomamos flores y salen algunos aspectos así
que no sabíamos, no sabemos bien cómo gestionarlo, por eso es importante el acompañamiento. Gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. ¿Hay alguna pregunta más? Si tenéis alguna pregunta más personal, también la podemos hacer aparte.